Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Marco Montero y en esta oportunidad, independientemente en qué circunstancias usted nos esté escuchando, vamos a tratar de habitar un interrogante que es importante. Lo digo con este tenor porque si bien hay interrogantes que remiten a cuestiones más trascendentales, es una pregunta importante puesto de que es muy mediática, una aseveración que ustedes habrán escuchado. Antes de presentar la temática, tengo que presentar a mi gran amigo, maestro Guillermo Ramadán, quien entre muchos otros oficios es una gran persona, es estudioso de la filosofía, teología y un gran coach también. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, bien, muy bien, muy bien. Vos, Marquitos, ¿cómo va todo por ahí? Todo bien aquí desde Bolivia, dentro de lo que se puede, ¿no? Todo tranquilo. Está, claro. O sea, ya un poco más apaciguado de la última vez que hablamos de los temas políticos, ¿o no? Y más o menos, ¿no? Ya algunas cuestiones van fluyendo, otras se han quedado como estaban, así que es como que vivimos una intemporaneidad condicionada por eventos que ya son cotidianos, ¿no? Pero vamos remando. Claro, claro. Bueno, qué tema, qué tema. Así es. Bueno, invitamos a la gente, ¿no? Que ahorita está conectada y algunas personas a que comenten. Ya pueden advertir ustedes en el título cuál es la temática, sin embargo, la explicito. Vamos a hablar acerca de los impuestos y esta famosa proposición de que los impuestos son un robo. Por supuesto, nosotros vamos a procurar discurrir en esta pregunta libre de todos los prejuicios posibles, si bien Guillermo y yo adherimos a ideas similares, concomitantes y demás. No es que vamos a partir de la proposición los impuestos no son un robo, sino que de alguna manera es a la conclusión que hemos llegado previamente a este examen, creo yo, ¿no? Pero es lo que vamos a examinar, ¿no, Guillermo? Sí, vamos a preguntarnos vamos a preguntarnos sobre la pregunta, ¿no? Si es que los impuestos son un robo. O sea, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué o por qué la afirmación los impuestos son un robo tiene tanto impacto hoy por hoy en el mundo en general, digamos? Claro. Porque, y en un sector del mundo en particular, ¿no? Así es, así que antes de aproximarnos a la pregunta, me gustaría hacer un ejercicio de honestidad y ponerme como un liberal. Sobre todo de ahí ha de venir esa proposición, ¿no? Y si Sí. fuese liberal, voy a tratar de hacer mi mejor ejercicio. Antes lo era, así que voy a procurar tener una reminiscencia de ello. Diría, los Ujú. impuestos son un robo, efectivamente, porque yo advierto en el procedimiento del impuesto muchos elementos que participan de lo que vendría a ser o entender yo como un robo. Entre ellos, la coacción explícita, así también la falta de voluntariedad en el acto de los impuestos, es decir, nadie me ha consultado a mí si yo quiero de alguna manera suscribir a una suerte de relación contractual con el Estado mediante el cual yo destino una Sí. porción de mis ingresos al Estado Ujú. y que ésta a su vez pues lo desparrame por allí, no importa dónde, digamos, ¿no? Así también Ujú. coacción digo porque en caso de que yo no cumpla eso, aún así me castigan, es decir, por no hacer yo, digamos, algo que ni siquiera me han preguntado, me pueden llegar a castigar. Y esos Ujú. elementos a mí de alguna manera me llegan a arribar a la proposición de que los impuestos son un robo, estética y esencialmente. Más o menos he procurado hacer una objeción, obviamente yo que sé, siguiendo el esquema de Santo Tomás, pero no el modo de Santo Tomás, ¿no? Más Michi, se diría que. Pero ahí tenemos más o menos la objeción o la proposición. No sé si te gustaría de alguna manera justificar más a un Guillermo. Es interesante porque, claro, o sea, cuando vos hablas de es que el impuesto es un robo, porque hay una falta de voluntad mía de aportar, digamos. Ujú. Entonces, o sea, eso es el argumento fundamental, ¿no? Como yo no tengo voluntad, vos me estás coaccionando en base a a tu capacidad nosotros le decimos acá, el poder de policía, ¿no? O sea, vos tenés un poder de policía para poder imponer acciones, para que yo haga o ejecute determinadas acciones contra mi voluntad. Eso sería. Claro. Pero no es el único, podríamos decir que no es de alguna manera la única acción en la cual nos obligan a ejecutar ciertas acciones, digamos, o sea, no es lo único, ¿no? Que es coactivo de alguna manera o que tiene una pena si no se ejecuta. Eh, Hay muchas acciones que son así. Pero en particular, nosotros vamos a pensar, hay un principio tributario que, por ejemplo, nosotros lo vemos en constitucional tributario, es que es fundamental, digamos, o sea, con lo que inicia a pensar el tema de los tributos,
que es que no existe tributo sin ley. ¿Sí? Básicamente, si no hay una ley previa, no puede haber un tributo. Nadie te puede cobrar un impuesto si no se puso una ley. Y eso le da un principio de legalidad, ¿sí? Que es en el marco en donde se va a mover. Entonces, los tributos se mueven en un marco de legalidad, ¿sí? Todo impuesto que no tenga un marco de legalidad es un robo. Específicamente es un robo. Ahí podríamos decir que sí. Pero cuando ha pasado el marco de la legalidad, está incorporado a nuestro sistema jurídico, está incorporado a nuestro sistema de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar, nosotros en general funcionamos como repúblicas. Y la república tiene tres poderes. El poder legislativo, que es el de los tres poderes, podríamos decir, se supone el poder fundamental. ¿Por qué? Porque si hay un poder que es el fundamento de los otros, que es donde van a trabajar los otros, es el poder legislativo. De hecho, es el poder que funda la nación. O sea, vos tenés una constitución nacional porque en primera parte, hubo un poder legislativo que estableció una constitución nacional. ¿Me entendés? Y a partir de ahí, que está bien, es un poder fundante, digamos. Y a partir de ahí sigue emanando leyes que el Ejecutivo debe cumplir, por ejemplo, la ley de presupuesto, que brota, o se aprueba en el Congreso Nacional y el Ejecutivo la tiene que cumplir. Eso estamos hablando en la teoría, ¿no? Y luego, el que tiene que hacer cumplir la ley es el Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, en estos términos, digamos, el poder base es el poder legislativo. Y que es ahí donde se empiezan las leyes a existir. Y las leyes tributarias sobre todo, o sea, los impuestos. Entonces, eso sería un primer principio. Nosotros vivimos en un sistema que acepta a las leyes. Y que cuando se aceptan las leyes, ya sería un problema decir que son un robo. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya en un circuito en el cual se pueden hacer diversas cosas, pero siempre en el marco de la ley. Porque ya tenemos un sistema. Cuando el liberal te dice que el impuesto es un robo, está pensando también que el Estado es algo que no debe existir. ¿Me entendés? Está pensando anárquicamente. Por eso son anarcocapitalistas. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos pensás que el Estado no tiene que existir y dejás liberado en la sociedad a la suerte de cada uno todas las relaciones, bueno, eso es un modo de pensar. Y es concomitante, o sea, es congruente, podríamos decir, con el decir que todo impuesto es un robo. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con esta afirmación. Nosotros no convivimos con ese tipo de ideología en el cual el anarquismo es lo que va a estar por detrás. ¿Me explico? Entonces, ya sea por ser anarcocapitalista o anarcosocialista, de todas maneras, hay un anarquismo detrás. Entonces, pero nosotros no, nosotros decimos, bueno, es cierto que el primer principio que tiene que cumplir un impuesto es el de legalidad. Y ahí ya empezamos a desmontar un poco del por qué es que las leyes coaccionan la vida de la gente, toda la vida de la gente. ¿Por qué? Porque cada vez que se instaura una ley, se decreta una ley, se promulga una ley, ¿nosotros qué hacemos? Estamos obligados a cumplir la ley. Entonces, cuando a vos te dicen, por ejemplo, hay leyes acá donde se prescriben deudas, se puede hacer de todo, digamos, en una ley, siempre y cuando nosotros también formamos parte de un pensamiento y un naturalista, ¿no? ¿Pero qué dice el pensamiento y un naturalista? El pensamiento y un naturalista te va a decir, toda ley, ¿sí? O sea, no todas las leyes escritas, digamos, están disponibles para el hombre.
¿sí? O sea, no todo se puede normar. Hay cierta parte de la norma que no necesariamente tenés que tenerla escrita. También, eso viene de la naturaleza, ¿sí? O sea, no todo, lo que te dice básicamente es no todo está disponible para poder legislar, ¿sí? Pero no en materia tributaria. Eso podría ser, por ejemplo, en materia de la vida, ¿sí? En materia de la vida nosotros no podemos poner leyes contra la vida. ¿Por qué? Y bueno, porque la vida forma parte del eje fundamental del jus naturalismo, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, y ahí eso es otro debate, ¿no? Pero en particular, estamos acá entendiendo que no hace falta ser jus positivista para decir esto. ¿Me explico? Es una aclaración, porque que no haya tributo sin ley pareciera ser que yo estoy bajo un esquema jus positivista, ¿sí? Y que todo lo que esté escrito va a estar bien. No, 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 no necesariamente, ¿sí? Porque hay otros principios que también van a normar y que podríamos decir que forman parte del jus naturalismo. Por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de no confiscatoriedad se llama, el principio de proporcionalidad y el principio de equidad. O sea, nosotros necesitamos que los impuestos sean iguales para las personas que son iguales. ¿Me explico? O sea, la equidad tiene que ver con la justicia, ¿sí? La no confiscatoriedad, que es muy importante, tiene que ver con que uno garantice la propiedad privada, que es un derecho natural. ¿En qué sentido? En que no pueden afectarme de manera significativa mi propiedad privada. Es decir, todo tributo te afecta a tu propiedad privada, claro, pero no pueden diezmarla de una manera tal que yo me quede sin capacidad contributiva, por ejemplo. ¿Me explico? Porque el concepto de capacidad contributiva es muy importante. O sea, paga impuestos, por ejemplo, solamente el que puede, ¿sí? Y en tanto que pueda pagarlos. Por eso se llama un principio de proporcionalidad. O sea, yo voy a pagar en tanto mi capacidad contributiva. Entonces, todos estos principios nos van llevando a que el esquema tributario deba ser de una manera. Ahora bien, que fácticamente no lo sea, ya es otro tema. Es otro tema muy diferente. Pero bueno, Marquito, era como para darte en principio, digamos, un esquema para el que podamos trabajar. Me parece sumamente interesante, Guillermo, puesto de que has resuelto la pregunta en el derecho. Yo no lo había conceptualizado ni pensado de esa manera, pero me parece interesante y me gustaría ahora perfilar la temática de la siguiente manera, si está de acuerdo usted conmigo. La primera, le presento una objeción para que usted, en la medida en que yo voy hablando, la vaya pensando, ¿no? Como si yo fuese un liberal primero, puesto de que Sí, terminamos sí. mensajes y luego se los leo. Y si me regala unos minutos, también me gustaría hacer un desarrollo de cómo yo pensaba la problemática en sede filosófica, puesto de que yo advierto que la pregunta, de alguna manera, reclama una contestación en sede filosófica en la medida en que entiende, por ejemplo, que hay una Sí. realidad natural, una filosofía natural detrás del derecho, y advierte como que en el derecho existe la posibilidad de ser falible, de errar, de que haya una ley injusta, ¿no? Ahora lo explico, pero primero le presento la objeción. Mi objeción como liberal sería: entiendo lo que dice Guillermo, entiendo lo de la legalidad, sin embargo yo te diría que estás resolviendo el criterio de verdad y bien en la legalidad, siendo de que esa relación causal no es necesaria, sino contingente, puede como no puede ser. Esa vendría a ser una formulación, una objeción que se me viene ahora, no escuchándolo. Mientras la piensa, me gustaría, si me regala unos minutos, Guille, también hacer un esbozo de lo que yo he pensado acerca de los impuestos. Entonces comenzaría Bien. de la siguiente manera, conceptualizando. Impuestos y robo. Hay algo que hace evidentemente que un robo sea robo y no impuesto, y a su vez que un impuesto sea impuesto y no robo. Yo advierto sinceramente que hay elementos que tienen como común denominador y que participan uno del otro, no como si uno fuese causa del otro, sino que tienen elementos en común que de alguna manera podemos advertir en escenarios distintos. Sin embargo, conceptualizando, entendiendo con relación a las cuatro causas aristotélicas en este caso, yo considero de que vamos a poder, en términos de definición y de realidad, por lo tanto, llegar a conocer que los impuestos no son un robo, puesto de que la aseveración los impuestos son un robo. Yo entiendo que presupone subyacentemente de que el robo es una especie del género que es de que el impuesto es una especie del robo que es un género, ¿no? Porque si no, si es que la ecuación es imposible que sea robo igual impuestos, digamos, ¿no? No tendría mucho sentido. Como que yo diga la heladera igual, yo que sé,
tostadora, digamos, instrumentalmente no tiene sentido. Pero bueno, voy a desarrollarlo. Yo entiendo el robo como aquel procedimiento mediante el cual una persona sustrae, quita algo de alguien que éste no tiene y que desea, y que de alguna manera al final de cuentas redunda egoístamente. Nuevamente lo repito, hay un sujeto que es la causa eficiente que realiza una acción material y formal que vendría a ser la configuración de ese procedimiento mediante el cual se sustrae o quita algo que una persona desea que otro tiene y que por lo tanto reclama como suyo, y que eso perjudica al otro y que redunda egoístamente. Esto último creo que es importante, puesto de que es la causa final, ¿no? De alguna manera, sin hacer mucha casuística, redunda egoístamente en la persona. Puede ser para alguna necesidad que él tenga, para ayudar a la abuelita, para saldar ciertas deudas, pero ese ayudar a la abuelita o ese ayudar al otro o conseguir otra cosa, siempre tiene como analogado principal él, ¿no? Es decir, un sentimiento egoísta. Ahora Ujú. el impuesto vendría a ser aquel procedimiento mediante el cual el Estado o gobierno viene a sustraer una porción de dinero que la persona ha ganado, en este caso lícitamente, y que redunda en virtud de otros, entendiendo el Estado que tiene como causa final el bien común, ¿no? Aquí puede surgir Ujú. una objeción, porque, y al final le voy a comentar, chalada con un amigo que me decía, yo advierto cierto mal intrínseco al Estado, pero eso va a ser una objeción que voy a dejar para el final. Entonces, entendiendo esto, advierto de eh, que la formalidad y la finalidad, puesto de que el deber ser se desprende del ser, es distinto, por lo tanto han de ser situaciones distintas, ¿no? El hecho de que sea algo distinto a mí me permite concluir de que los impuestos no son un robo, puesto de que redundan para otros. Ahora, eh, otro problema, creo yo, que es con lo que usted comenzaba diciendo que hay que de alguna manera resolver, es este tema de la voluntad de poder, ¿no? Es decir, que las cosas son buenas porque son queridas y no al revés, digamos, ¿no? Eh, el mismo San Pablo dice que todo me es lícito, más no todo me es conveniente, ¿no? Y eso tiene que ver con Ujú. una concepción de la libertad como indeterminación y no como una suerte de disposición del libre arbitrio o albedrío hacia la virtud, ¿no? Que vendría a ser una concepción de libertad más realista, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con esta conceptualización? Tengo que volverme para atrás y resolver la objeción que me decía mi amigo. La otra vez estaba charlando con mi amigo, un amigo que es muy lúcido, politólogo, pero que es liberal, y me decía, yo entiendo al Estado como algo que está mal, es decir, algo que de alguna manera intrínsecamente tiene un mal. Y yo le digo, a ver, ¿a qué te referís con intrínsecamente? Vos advertís un mal en el Estado, lo podés resolver como que en tres instancias. En el sujeto eficiente del Estado, que es el político, en las instituciones o en las leyes, ¿no? Si vos decís que son en las instituciones o en las leyes, vos estás otorgándole una prerrogativa o cualidad propia de un ente o una causa instrumental. Y es como que yo me enoje con el micrófono porque no funciona, digamos, ¿no? Es como que no tiene sentido. Y eso me Claro. permitió de alguna manera esbozar una suerte de tesis que la titularía Presos de Nada. Presos de Nada sugiere de que hay una persona que no tiene ordenadas sus pasiones y las hace arribar en cuestiones que nada que ver tienen, digamos, es decir, como que yo me enoje con un libro, con un micrófono, con la cámara, siendo de que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Me permitió pensar esto también según las categorías aristotélicas, Guille, que es que, bueno, la causa eficiente hace una obra con una finalidad, ¿no? Le imprime una finalidad a la obra, pero así también está la intención o la finalidad del ejecutor. Eso es lo que yo le llamo, no sé si alguien más lo ha esbozado así, pero yo lo he pensado así como una proyección moral. Es decir, aquella persona que hace un arma, por ejemplo, le da una finalidad que es dañar. Dicha Ajá. finalidad la hemos de jugar como buena o mala, en este caso es mala, independientemente para qué se lo disponga, para el ataque, para la defensa es mala. Ahora, su proyección moral vendría a ser justamente, de alguna manera, esas pulsiones, ese inconsciente o esa intención que impregna de bondad o maldad a la cosa, ¿no? Eh, es decir, se advierte la intención del ejecutor o del sujeto eficiente y no necesariamente de la obra en sí, ¿no? Del instrumento. Entonces, Ujú. volviendo al ejemplo de mi amigo, yo le decía, entonces vos tenés que estar enojado con los políticos. Pero si estás enojado con los políticos, vos estás resolviendo algo esencial en algo accidental. Es decir, el estado actual no te gusta a vos, digamos, no es que el estado en sí, digamos, no te gusta, ¿no? Y si no te gusta el estado en sí, estás enojado por la proyección moral que sujetos eficientes anteriormente han impreso en las instituciones y leyes actuales, en este caso de Bolivia, digamos, ¿no? Por lo tanto, en la medida que voy solucionando sus objeciones y demás, yo creo que hemos arribado a un puerto en el que yo digo, bueno, advierto elementos en común entre el robo y el impuesto. ¿Cuáles son esos elementos? Que no hay voluntariedad, es cierto, que puede que haya coacción o coerción de alguna manera. Bueno, eso se sigue necesariamente de que tu voluntad no se condiga con tu operación, porque
Solamente hay coacción allí donde la voluntad y la operación no coinciden, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien quiere pagar impuestos y los paga, no hay coerción, digamos, ¿no? Cuando la voluntad se condice o concuerda con la operación, yo advierto de que no hay coacción, ¿no? Pero más o menos así lo he esbozado, Guille, no sé si se llega a entender, digamos, por qué el impuesto no es un robo y el robo es robo porque es robo, digamos, no porque de alguna manera participa otra cosa, ¿no? Está con el micrófono apagado, Guille. Ahí está. Bien. Uy, dijiste muchas cosas. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos recoger algo de lo que dijiste. En principio, me preguntaba sobre la legalidad, si no estábamos resolviendo el tema en la legalidad. Eh, en realidad, como te digo, en todo Estado de Derecho necesita como un fundamento claro, digamos, una ley como tributo, que es, de hecho, digamos, un tributo es una ley que estamos aplicando, básicamente. Digamos. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo, ejecutando, digamos, la voluntad del pueblo. Ojo, porque el poder legislativo es el representante del pueblo. ¿Sí? Depende, un poco más, un poco menos, esa es la idea. Entonces, estamos haciendo la abstracción de que el pueblo está pensando en nuestros legisladores. Eso es teoría del Estado, digamos. O sea, nosotros no podemos salir de ahí. Lo que yo te diría es, no resuelvo solamente en el principio de legalidad, sino en todos los otros principios que se asemejan más al naturalismo, como te digo. O sea, los principios de igualdad, de generalidad, de no confiscatoriedad, de proporcionalidad y de equidad son principios inmutables. ¿Me explico? O sea, deberían estar en todos los tributos de todas las naciones. ¿Sí? Ahora bien, el problema es el tipo de criterios que se utilizan en algunos lugares. Por ejemplo, ahí en Bolivia ustedes pagan, si mal no recuerdo, un impuesto al valor agregado de 14%. Nosotros acá lo pagamos de 21%. Ustedes pagan un impuesto a las ganancias, no recuerdo cómo se llama ahí, del 25%. Impuesto a las utilidades Nosotros, industriales. nosotros pagamos el 35%. Y 3, pero te cobran el 35%. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que te cobren? O sea, que se haya determinado, perdón, que la Corte Suprema de Justicia haya dicho que algo no confiscatorio, porque este porcentaje ya empieza a ser confiscatorio, ¿no? O sea, se determina qué es confiscatorio y qué no según el criterio que se va teniendo a nivel constitucional y a nivel, podríamos decir, de Corte Suprema. Entonces, la Corte determina, hay un fallo de Corte que dice que no confiscatorio es 33%, pero hay una ley que cobra el 35%. Ese 2% que pareciera ser confiscatorio es un problema. Por ejemplo, acá en Argentina no ha habido nadie que se anime a hacer un planteo de confiscatoriedad por el 2%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se sabe que se va a resolver políticamente. Porque si en este caso el Estado perdiera un juicio, perdiera el juicio, que sea por ese 2%, perdería básicamente todos sus recursos y más. ¿Por qué? Porque todo el mundo saldría a reclamar el 2%. Entonces AFIP le tendría que devolver el 2% a todo el mundo. Y el Estado sería inviable, porque no tiene esos recursos. ¿Me explico? Sí. Entonces, o sea, hay fallos dentro del sistema jurídico, te puedo decir, que son netamente políticos. O sea, son para que el Estado sobreviva. ¿Me explico? De hecho, bueno, hay otro ejemplo. Pero más allá, para que tengan una idea de que es cierto de que nosotros estamos, en principio, el argumento de legalidad es importante, pero se sustenta en una, podríamos decir, teoría filosófica conceptual, donde los criterios son perennes, te podría decir, no responden a la legalidad del momento. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero también cabe aclarar que el Estado se funda
con una constitución. O sea, el Estado moderno, en el cual vivimos nosotros, cuando se funda con una constitución escrita. Y si no, o sea, fíjate que siempre en toda refundación de Estado, bueno, Bolivia ha vivido algo de esto, ¿no? Se han modificado las cartas magnas, justamente. Entonces nosotros, por eso es que es importante, digamos, estos principios en general están en la Constitución. Ahora bien, hablaba un poco también, eso como para conversar respecto del problema de la legalidad, que no se funda solamente en eso, pero es importante, o sea, lo marcamos como importante porque es el tipo de Estado donde nosotros vivimos. Que sea bueno o que sea malo el Estado es otro tema. Está muy bien, como vos decís, bueno, ¿qué es el Estado? ¿No? Cuando haces teoría del Estado, te pregunta qué es el Estado. Si es la nación políticamente organizada en un territorio determinado, bueno, entonces nosotros tenemos que organizarnos de alguna manera. ¿Y para qué se organiza una nación? Bueno, y ahí tenés que pensar que en general, antes, ¿por qué surgen estas ciudades-estado en Grecia, ¿no? En aquel momento? No sé cómo empiezan a surgir tipos de ciudades-estado. Y porque necesitaban defenderse. Porque eran pequeños grupos, pequeñas poblaciones que eran atacadas por otras y que tenían vínculos entre sí. Entonces, estas poblaciones que tenían vínculos entre sí tenían que defenderse. Y para defenderse tenían que organizarse. Y para organizarse tenían que conseguir recursos. Y veían que dentro de la gente había gente que tenía más recursos y gente que tenía menos recursos. Entonces le tenían que pedir que donen, entre comillas, donen ciertos recursos. ¿Para qué? Para que nos podamos defender todos. De hecho, no solamente que donen recursos, sino que donen su tiempo y su esfuerzo para poder defenderlo. Por eso es que en ese tiempo los varones eran los que tomaban decisiones políticas. ¿Porque eran machistas? No, eran porque los tenían el derecho, entre comillas, o sea, tenían el derecho. ¿Por qué tenían el derecho? Y porque eran los que defendían la ciudad-estado. O sea, si ellos defendían la ciudad, después tomaban las decisiones políticas y estaban gobernando. ¿Por qué? Porque lo defendieron. ¿Por qué? Porque la hicieron viable a la sociedad. Porque no se puede, o sea, yo no conozco una sociedad, vos fíjate Ucrania hoy, bueno, si te están bombardeando todo el tiempo, si te están atacando todo el tiempo, si van y matan tus mujeres, tu hijo todo el tiempo, bueno, vos no podés vivir ahí. Entonces, cuando vos cerrás la sociedad, la creás, o sea, la protegés de alguna manera, tenés el derecho de gobernar. Ese era el concepto, ¿no? Eso era, digamos, conceptualmente. Entonces, ahora, vemos que como seres sociales necesitamos organización. Ya esto se ve desde la familia, ¿no? Desde las primeras, podríamos decir, los primeros dejos de sociedad que tiene el ser humano, ya se empiezan a organizar. O sea, las mujeres no salían a cazar, las mujeres cuidaban a los hijos. ¿Me entendés? O sea, salía a cazar el más fuerte, no el más débil. O sea, el mamut lo tiraba el más fuerte, no el más débil. O sea, básicamente es natural. O sea, el hombre tiene una naturaleza social y tiene una naturaleza inteligente. Entonces, ¿qué hace el hombre? Se organiza. Eso es básicamente, forma parte de su naturaleza social y de su naturaleza inteligente el hecho de decir, hay una buena manera de poder sobrevivir. ¿Cuál es? Organizarnos. Y esa organización requiere recursos. O sea, se da cuenta naturalmente de que, bueno, tenemos que conseguir recursos entre todos. ¿Sí? Entonces, una de las maneras de conseguir recursos sería, bueno, ¿saben qué? Pongamos empresas de las cuales nadie sea dueño, ¿sí? Que nadie sea dueño de nada. Entonces, con las ganancias, entre comillas, de esos recursos que estamos haciendo, de los cuales nadie es dueño, financiamos todo lo que corresponde a la defensa. Por ejemplo, estamos hablando de la defensa porque era cómo se inicia, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que tenemos en común y que tenemos que resolver. Porque vos podés ser muy liberal, pero necesitas cloaca. ¿O queremos volver al pozo ciego? Esa es una buena pregunta. Porque si vos sos liberal, tenés que empezar a cavar tu pozo. ¿Me entendés? ¿Por qué? Y porque evidentemente el sistema de salubridad requiere que tengas cloaca, que tengas la posibilidad de que el sistema de drenaje que tiene la sociedad de ese tipo de defecaciones sea
eficiente y bueno, porque le afecta a todo el mundo. Porque si tu vecino tiene un desastre, a vos te afecta. Entonces nosotros necesitamos tener cierto grado de convivencia y hay ciertas cosas que ya se ponen en común. Y esas cosas que se necesitan tener en común requieren recursos. Entonces hay un fundamento filosófico a través del cual podemos decir que el recurso es necesario para que una sociedad pueda buscar el bien común en aquello que le es común, ¿sí? A todos. Entonces, se necesitan recursos, eso está claro. Ahora, ¿cómo es que vamos a obtener los recursos? Ahí entra el aspecto tributario, ¿sí? Necesariamente tenemos que hacer un supuesto. ¿El supuesto cuál es? Todos queremos vivir en una buena sociedad, ¿sí? Y todos debemos aportar en tanto que podamos aportar para la sociedad. Básicamente eso. O sea, lo que surgió de manera natural se está haciendo, de alguna manera, se pone como lo que algunos quieren ver como un dogma, ¿no? Pero es así. O sea, necesariamente nosotros sabemos que tributar no es un robo. El problema es cuando tributamos. O sea, eso lo sabemos de manera natural. O sea, decir, che, se necesita, porque vos fíjate, donde falta el Estado, por ejemplo, cuando falta seguridad del Estado, ¿qué hacen los grupos de vecinos donde falta seguridad, por lo menos acá en Argentina? ¿Sabes qué hacen? Hay alguien que piensa y dice, mira, en nuestro barrio nunca ponen policía. No existe la policía, nunca viene. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen la gente que hace barrios privados? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, yo tengo una idea, entonces voy a poner un barrio privado. Y cuando vos vas al barrio privado, adivina qué te cobran. Expensas. Nosotros le llamamos expensas. O sea, un fondo común para resolver los gastos en común. ¿Qué son? Los caminos, que se mantengan los caminos, que haya iluminación, que haya seguridad. Ah, no me digas. O sea, de hecho, los liberales son los que más viven en barrios privados y pagan expensas en común. Y no dicen nada. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque ellos eso lo consideran justo. ¿Pero por qué? Porque lo hacen de una manera individualista. Por más que sea comunitaria, lo hacen de alguna manera sectaria, te podría decir la situación. ¿Me entendés? No conciben al Estado de esa manera, pero sí pueden concebir otros pequeños estados, como por ejemplo un consorcio. ¿Me entendés? De propietario. Entonces, claro, ya no es tan fácil el asunto. ¿Sí? Claro, el asunto es que cuando va creciendo ese consorcio se necesitan más cosas. Ya no es solamente la seguridad para ver quién entra y quién sale del barrio. Ya cuando empieza a ser un pueblo, o sea, o algo más grande, bueno, ya se necesitan otras cosas. Se necesita una plaza para que los chicos puedan ir a jugar. Bueno, se necesita seguridad, se necesitan luces. Se necesitan los buenos caminos para que no se te rompa el auto, la 4x4, y así. O sea, eh, entonces, el cuestionar el Estado como tal, como una necesidad, una organización social que necesita recursos, podríamos decir así, después vemos qué tipo de Estado, después vemos todo eso, ¿me entendés? Si vos querés un Estado de bienestar que requiere más recursos, un Estado de gendarme que requiere menos recursos, eso es otro tema, ¿me entendés? Acá estamos viendo que el tributo es necesario porque es natural que el hombre requiera recursos para lo que le es común a la sociedad. ¿Sí? Entonces, como se requiere esos recursos, todos vamos a tener que hacer un supuesto. Así como suponemos entregar parte de nuestra libertad para no dañar al otro, ¿sí? Entonces, yo quiero andar a 120 kilómetros por hora en cualquier lado. ¿Por qué me restringen mi libertad? ¿Y sabes qué? Porque acá hay una escuela, hay chicos y cruzan la calle y va a terminar matando a alguien. Y bueno, no, pero están restringiendo mi libertad. Sí, lo estamos haciendo, pero en pos de un bienestar superior, que es el bien común. Entonces, ese es el asunto, digamos. Y yo creo que el liberalismo, al atacar este tipo de cosas que es muy, digamos, burdo, de alguna manera, lo que atacan en realidad es el concepto mismo de bien común. Sí. O sea, ellos no creen en el bien común, que no creen que exista eso.
Ahora, si nosotros entendemos que hay un bien común que poder defender, que para obtener ese bien común tenemos que organizarnos, y para organizarnos, y en esa organización requerimos recursos, bueno, eso es algo, yo te puedo decir, lógico y ontológico. ¿Me entendés? O sea, vamos por esos lados. Y a partir de ahí, después veremos qué sucede, y no es malo, intrínsecamente no es malo, es bueno, porque persigue el bien común. Ahora bien, si moralmente el hombre actúa de una manera, necesariamente cuando se pone al mando de podríamos decir, de una organización cualquiera, ¿sí? Que hoy llamamos Estado. Si se pone al mando de la organización y se corrompe fácilmente, bueno, eso yo creo que es otro tema. Pero el Estado intrínsecamente, o la organización social intrínsecamente, no es malo. Marquito, creo que queda menos de un minuto Sí, sí, sí. Si le parece, para reiniciamos y que, hacemos un pa- cierre. para que corte. Dale, dale. A Bien. ver, vos, quiero que me comente a vos algo de lo que te dije. Muy bien, hemos vuelto, estimados amigos. Van a disculpar el corte, se nos acabó el tiempo, pero continuamos ya para ir perfilando más o menos la conclusión. Me parece muy interesante, estamos hablando acerca de los impuestos, ¿no? Aquella pregunta que interroga sobre la naturaleza, bondad o maldad de los impuestos. La pregunta la pueden advertir en el título, ¿los impuestos son un robo? Hemos llegado, yo creo, con sinceridad a la conclusión de que los impuestos no son un robo. Enseguida yo voy a hacer un pequeño resumen de lo último que venía diciendo Guillermo. Voy a tratar de dar alguna retroalimentación, pero no sé si es posible porque Guille lo ha resuelto muy interesantemente. Pero hemos tratado de resolverlo desde el derecho, pero obviamente autónomamente, pero no desintegrado de la filosofía, ¿no? Porque de alguna manera, digamos, yo como liberal, haciendo abogado del diablo, Guille te podría decir, y para que lo vayamos pensando, ¿no? Está Ujú. bien, no resolviste al final de cuentas la verdad y bondad en el principio de legalidad, este, porque al final de cuentas todas las expresiones institucionales o de las leyes o normas remiten a la justicia, ¿no? Y es por eso que me gustaría a mí abordar las últimas tres preguntas, no sé si las vamos a poder concluir, pero más o menos para ir perfilando el cierre, porque yo creo que para hacernos responsables de la densidad que implica la pregunta, puesto de que mediáticamente, como decíamos, es una suerte de evaluarte, ¿no? Para los liberales el decir de que los impuestos son un robo, porque supone un Ujú. paso o progresión hacia su finalidad, que es justamente atentar contra el Estado y que este desaparezca. No es un buen golpe que se le puede dar, por lo menos en términos emocionales y demás, ¿no? Entonces yo digo, para abordarlo, hacernos cargo de la pregunta, ahora habría que responder si los impuestos no son un robo, entonces, ¿qué son los impuestos? Al preguntarme yo qué son los impuestos, no es que quiero saber solamente su conceptualización, sino esa pasión que tenía ordenada, de alguna manera, negativamente hacia el impuesto, dónde la he yo de reposar o cómo la cambio, por qué, ¿no? Entonces, los impuestos son buenos, son malos, son justos, y creo que más o menos respecto a la justicia ya esbozaste algo interesante, ¿no, Guille? Porque remitiste a los principios, al naturalismo. Mientras hablaba se me venía a la mente una suerte de paradoja en la que habitan los liberales. Cuando digo los liberales, es decir, aquellos que de alguna manera participan, ¿no? En esta cosmovisión, esta idea. Y es que ellos creen en un naturalismo, en un orden natural, sin Dios, ¿no? Es decir, es como que accesorio, Dios puede estar como no puede estar, ¿no? Porque hay liberales que son ateos, agnósticos. Nosotros queremos un orden natural con Dios, porque por necesidad de ser ese procedimiento, digamos, no es que exista un orden natural sin Dios, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, como resumen les decía a los que se están conectando, gracias por estar aquí, bueno, pueden dejar sus mensajes ahí en la caja de comentarios. Es como que yo abordé la pregunta en un perfil negativo, yo dije, ¿por qué los impuestos no son un robo, Guille, en términos positivos, remitiéndose a la esencia de los impuestos, la categoría jurídica? Y no sé qué pensás de estas preguntas que te hago, Guille. ¿Vos crees que uno tiene que hacerse cargo para responder entonces qué son los impuestos, si son buenos, por qué han de ser buenos y si son justos, por qué son justos? Y la pregunta es válida, o sea, la pregunta es válida porque eh, justamente nos tenemos que preguntar si no son un robo. Vos decías, ¿qué son? ¿Sí? Ujú. Bueno, volvemos. Y creo que lo que pasa es que hace falta, podemos ir más ontológicamente pensando esto de qué es la persona humana. O sea, todo empieza en qué es la persona Sí, y considerar al ser humano como social o no. sí. ¿Sí? Si nosotros somos aristotélicos, decimos No sé, social. son politicón. ¿Sí? O sea, un ser
político, ¿sí? O sea, es un ser social. Bueno, aunque no es exactamente lo mismo. Tomás de Aquino dice que es un ser social, naturalmente social. Podríamos decir que Aristóteles dice que es un ser político y que hay alguna distinción respecto de eso, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque él lo ve en la polis, ¿sí? Pero no solo en la polis griega, digamos, o sea, es un ser social en sí mismo. Entonces, o sea, naturalmente, no depende de la polis para ser un hombre, a eso me refiero, Ujú. por la duda, ¿no? O sea, haciendo pequeñas distinciones. Pero el tema fundamental es si el hombre es un ser social y es un ser inteligente, de nuevo, y al ir creciendo las sociedades, tiene más demanda como sociedad, ¿sí? O sea, la sociedad, si bien es un ente abstracto, podríamos decir, porque no la vemos, no la tocamos, ¿no? Ujú. Pero sí vivimos en ella. Entonces, las sociedades que se van creando son sociedades que requieren necesidades. ¿Para qué? Para sus individuos, para que sus individuos puedan convivir armoniosamente. Entonces, bueno, y ahí empiezan todas las teorías, si el hombre es lobo del hombre, si el hombre en realidad era bueno en su naturaleza y ha delegado para que, bueno, así uno va tejiendo en general, digamos, teoría del Estado. Pero lo fundamental es entender de que al ser sociales y pensar que hay cosas que no podemos hacer de manera individual, sino de manera social, obligatoriamente, o sea, obligatoriamente, como por ejemplo, te ponía de ejemplo yo, el agua, el sistema de cloacas, etcétera, digamos, o sea, son cosas que no puede emprender una sola persona. ¿Me explico? Tiene que ser de manera colectiva. Y eso nos da redunda en el bien común, digamos, o sea, la finalidad del Estado es el bien común. Entonces, que de alguna manera podríamos decir que es superior, y esto le molesta a mucha gente, que es superior al bien individual. Claramente esto le molesta, al liberal le molesta decir eso, pero no en desmedro del bien individual, sino a favor del bien individual. Porque yo que sepa, hoy por hoy vivimos, por ejemplo, acá en Argentina y en cierta parte de Argentina, se vive casos de inseguridad muy frecuentes, ¿sí? Entonces, cuando vos vivís un caso de inseguridad demasiado frecuente y que vos no sabés si salís y volvés vivo o si volvés con tu plata y no podés defenderte de manera eficiente porque te supera la situación, ¿qué hacen con eso? Bueno, necesitamos un Estado más presente, un Estado o alguien, una organización. A ver, es que hay que romper con la palabra Estado para que la gente pueda entender. Nosotros no tenemos que organizar políticamente, socialmente, o sea, somos una comunidad que se organiza, ¿sí? Comunidad organizada. Nos podemos organizar de mil maneras, de muchísimas formas. Podemos elegir un rey o podemos elegir un congreso, un presidente. Podemos hacerlo de muchas maneras. Pero lo que sí es cierto es que no tenemos que organizar. O sea, eso es algo natural. Como seres sociales nos organizamos. ¿Por qué? Porque no solamente somos sociales, sino también que somos inteligentes. Y entendemos que es la mejor manera de vivir. Entonces, ahora, que no entendamos que, o sea, que puede haber variantes en el tipo de organización, es cierto. Pero de que siempre nos tenemos que organizar, también es cierto. ¿Me explico? Entonces, el anarquismo total no puede, es una utopía, digamos, es algo que no puede suceder, ¿sí? Eh, o no puede suceder por muchísimo tiempo, porque la gente no pretende vivir así. Entonces, como la mejor manera de vivir es organizada, bueno, esa organización va a requerir de nuevo recursos y esos recursos se sacan de los tributos. Esa básicamente sería la idea. Sí. Ahora, en algún momento vos planteaste eh, el hecho de la bondad, esto que no he contestado, la bondad y la maldad, o sea, cómo es que un tributo y un robo se pueden asimilar en ciertas cosas, ¿no? Y, y yo te planteo algo. Vos dijiste algo así como
que la finalidad del tributo era para el bien común, por ejemplo, y la finalidad del robo era algo egoísta. O, no sé si te sigue bien, ¿no? O sea, ahora bien, ¿qué hacemos, por ejemplo, con gente que roba para el bien común, pero que roba fuera de la ley? Ok. ¿Explico? El caso de Robin Hood, el típico caso de Robin Hood, ¿sí? Este personaje. O sea, básicamente es, yo voy y le robo a la empresa, ¿para qué? Sí, Para darle a aquellos que no tienen, que yo considero que no tienen. sí, sí, sí. ¿Me explico? ¿Y qué está faltando ahí? Está faltando el fundamento de la organización previa. O sea, nosotros tenemos ciertos supuestos y estos supuestos se están dando en qué? O sea, se basan en la naturaleza del asunto. Nosotros tenemos, ya expliqué como 3 veces el tema este de la naturaleza, de cómo es que nos tenemos que organizar. Ahora, la problemática está en que nosotros suponemos esa organización y suponemos que todos vamos a estar de acuerdo en el tipo de organización que tenemos y en el modo de manejarnos en esa organización. Por eso es importante la Constitución Nacional y que no hay tributo sin ley. ¿Me explico? Ujú. O sea, y por eso es que nosotros, al delegar, al querer formar parte de la sociedad, estamos dejando que una constitución nos rija y que unas leyes nos rijan y que haya un poder judicial que diga esto es constitucional y esto no es constitucional. ¿Me explico? Entonces, y sabemos que vamos a vivir bajo un régimen político que muchas de las decisiones van a ser políticas, porque si no el Estado es inviable. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces no van a poder resolver frente, eso es otra cosa, ¿no? O sea, es un problemático fáctico, digamos, Ujú. pero no ontológico. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, en esa manera nosotros vamos a decir, bueno, estamos viviendo bajo el supuesto de que le damos la potestad al Estado de que nos cobre algo justo para poder asumir una organización efectiva para que podamos vivir felices. Y eso es lo que debería hacer el político. O sea, el régimen político debería decidir qué se tiene que cobrar en función de lo que quiere lograr como Estado, como organización. Por eso es que nosotros siempre nos tenemos que preguntar qué tipo, y es tan importante preguntarnos en qué tipo de Estado queremos vivir. No podemos preguntarnos si queremos o no queremos Estado. Eso es una falacia. ¿Me explico? O sea, eso del anarcocapitalismo, del liberalismo, eso es una falacia. Eso ni Adam Smith se lo planteaba. O sea, Ujú. lamento contarle a la gente, digamos. O sea, eso nunca se plantea de esa manera. Se plantea de otra manera. Se plantea en alguna medida, es más, de hecho, todos los tipos de organizaciones sociales a lo largo de la historia requerían tributos o los saca, o sea, requerían recursos, perdón, requieren recursos, o los sacaban de tributos que forzaban a otras sociedades a las cuales estaban dominando, los sacaban de sus propios campesinos, de sus propios, no digo ciudadanos, porque no había ciudades estrictamente en todos lados, pero se entiende, digamos, Sí. ¿sí? De sus propios miembros que estaban sacando, o de otros. Pero siempre se requieren recursos, en todo sentido y en todo momento. Entonces, si nosotros entendemos esto como algo natural, hemos decidido inteligentemente ver la mejor manera de hacerlo. Ahora, nosotros nos tenemos que preocupar que porque los sistemas tributarios de las naciones sean justos, sean proporcionales, y bueno, y no sean confiscatorios, etcétera, todos los principios tributarios que hemos dicho. Entonces, a partir de esto es que vamos a decir, no necesariamente se asemeja un robo porque sea bueno para el otro y no sea egoísta, porque existiría el caso de Robin Hood y seguiría siendo un robo. ¿Por qué? Porque no hay ley, porque y que haya ley tiene que ver con todo esto que venimos diciendo, que hemos aceptado un sistema de gobierno que nos rige de esta manera y que pensamos que es el mejor para poder convivir todos juntos. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la teoría del Estado, todo tiene que ver con cómo es que nos estamos formando nosotros como sociedad. Y ahora, el liberal, el anarco liberal, la persona que no le gusta el Estado porque piensa que es malo intrínsecamente, no está entendiendo esto. ¿Por qué? Porque hay un problema antropológico. Ese problema antropológico ve al hombre como un individuo
y solo como un individuo. O sea, le resta mucha importancia a la sociedad. ¿Me explico? A pesar de que digan que ellos lo que quieren hacer es ayudar a la sociedad con mejores productos a menor precio, eso es mentira, eso no existe, digamos, en la realidad no existe. Ellos si te podrían cobrar más, o sea, te lo hacen, digamos. De hecho, hay muchos ejemplos, digamos, de tipo de sistemas donde ellos te ponen un menor precio hasta destruir la competencia y luego lo suben. Porque así, digamos, ¿por qué? Porque las ganancias son lo que rige en esos términos. ¿Por qué? Porque se manejan en un concepto capitalista. Vamos a criticar el concepto de capitalismo y luego vamos a entender por qué consideramos que, o yo por lo menos considero que el concepto de capitalismo sí es malo intrínsecamente. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tranquilo, tranquilo, vamos a ver por qué digo lo que digo. El concepto de capitalismo es malo intrínsecamente por algo puntual. ¿Qué es? Que capitalismo, o sea, si nosotros le damos el ismo, ese ismo le está dando una centralidad fundamental a la palabra anterior, que es capital. ¿Sí? Así como el humanismo le da al humano el centro, la centralidad total, y bueno, y así podríamos seguir con muchos ejemplos, el capitalismo le da al capital lo central. Pero el capital nunca es lo central. El capital siempre tiene que ser una herramienta para poder tener una sociedad mejor. ¿Me explico? O sea, el sistema capitalista tiene que resolver, o sea, tiene que resolverse en el bien común, en la felicidad de todos, ¿sí? Que es utópico, que no se puede, bueno, ese es otro tema. Pero en ese sentido, a eso tiene que apuntar. O sea que tenemos que ver un capitalismo humanista. Bueno, lo que pasa es que capitalismo no suena bien. Entonces, yo podría decir que mejor hablemos de una economía de mercado. Una economía de mercado que nosotros entendemos como capitalismo, pero estrictamente es una economía de mercado donde nosotros tenemos libertad de comerciar con quien queramos, ¿sí? Y donde cuando haya injusticias se pueda regular ciertas condiciones, digamos, ¿sí? Para que todos podamos convivir de una mejor manera. Esa sería la idea. Entonces, por eso no es que el capitalismo encima malo es estrictamente malo, como dije hace rato, ahora me explico mejor. La palabra capitalismo denota algo que no está bien. ¿Me explico? Entonces yo por eso prefiero hablar de economía de mercado. Perfectamente viable, digamos. Nosotros tenemos economías de mercado, son más abiertas, más cerradas, depende de la situación, depende del bien, etcétera, digamos. ¿Sí? De hecho, no existió nunca una economía totalmente liberal y abierta en ningún lado de la historia, de ninguno. Vean, lean y van a ver. No van a poder encontrar nunca una economía totalmente abierta. Creo que la de Menem en los 90 debe ser la más cercana. Pero no existe. ¿Por qué no? Porque siempre tenés que cuidar algo, porque siempre tenés que tener un principio de prudencia. ¿Qué es la prudencia para el político? ¿Qué es la prudencia? Es poder ver la realidad, entender la realidad, juzgarla bien a la realidad y actuar en consecuencia. ¿Sí? Y todo eso, cuando uno entiende la realidad, juzga bien la realidad y actúa en consecuencia para lograr el bien común, es una persona prudente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, políticos prudentes. Ahora, si está viendo que el tributo es injusto, tiene que obrar en consecuencia. ¿Quién se anima a obrar en consecuencia así? Nadie. ¿Por qué? Porque las cajas ya están hechas y el político entra para ver dónde gasta y no para entender de dónde surge el dinero. Bueno, o sea, yo comparto mucha crítica de los liberales, ojo, Claro. pero desde el lugar, estos son críticas políticas, pero desde el lugar del que están hablando no es correcto. O sea, ontológicamente no es correcto lo que están haciendo. Me explico, ni antropológicamente. Sí, sí, sí. Necesitamos entender al hombre en su totalidad. Sí, sí. Y para entender al hombre en su totalidad tenemos que entenderlo como un ser social, naturalmente social. Y bueno, por eso es que ellos defienden la familia. Pero bueno, es todo un asunto. Hay mucho de qué hablar. Es todo un asunto. Si no, claro, o sea, se cae todo. Si no se piensa de esa manera, se empiezan a caer de todas las otras fichas, digamos, y no me queda nada.
me río porque dijimos, vamos a hablar unos 20 minutos de la temática y demás, ¿no? Pero es que es tan interesante que da mucho para qué hablar y al final de cuentas, claro, como buen metafísico que es Guillermo, un gran maestro, siempre es necesario retrotraerse al primer principio para de alguna manera de raíz advertir la problemática e ir solucionando paso a paso la consecución de las problemáticas que se desencadenan de eso, ¿no? Pero como último feedback, Guillermo, a mí me gustaría de alguna manera decirte algunas cosas en base a lo que dijiste, me anoté aquí varias cosas, obviamente de manera desordenada porque dijiste muchas cosas muy interesantes que van hacia muchos temas, pero bueno, lo poco que puedas decir. Me parece interesante lo que aseveras del capitalismo, subsidiada de tu último matiz que le hiciste, no es que advertías algo malo del capitalismo, así yo lo pensaba, ¿no? Porque decía, claro, el capitalismo yo lo entiendo como causa instrumental. Por lo tanto, yo imprimo en él las categorías que hace un momento Aristóteles mencionaba, entre ellas la de la proyección moral, ¿no? Es decir, si el capitalismo ha de ser malo, no ha de ser por un componente esencial o intrínseco al capitalismo, sino quizá por otro ítem que a mí me permita advertir la maldad del sujeto en este caso, es decir, la intención del sujeto del capitalismo, que al final de cuentas el capitalismo redunda en lo que el robo, por ejemplo, redunda que es la remisión hacia el yo, ¿no? Es decir, ese movimiento egoísta, la mano invencible de Adam Smith y demás, digamos, ¿no? Entonces, instrumentalmente, yo puedo resolver la problemática del mal refiriéndola o adjuntándosela al sujeto eficiente, en este caso que creó el sistema capitalista, ¿no? Después, bueno, para abordar un poco las preguntas que inició y dio pie a lo que empezaste a decir, que si el impuesto, qué es el impuesto, si es bueno, es malo, si es justo, injusto. Me gustó mucho el matiz que me hiciste y me permitió entenderlo mejor de que el derecho es condición necesaria para la categoría del robo, ¿no? Es decir, en la medida en que, por ejemplo, el robo nace con la existencia de la propiedad privada en primer caso, y la propiedad privada a su vez necesita de un sistema legislativo para poder existir y ser efectivo de alguna manera, el derecho ha de ser condición necesaria para que exista el robo. Sin embargo, yo después, y lo tengo acá anotado, te voy a responder a la objeción que me hiciste acerca de este caso filantrópico de Robin Hood, por ejemplo. Yo también me la puse esa misma objeción, es decir, yo trato de ser honesto y me la puse, ¿no? Entonces te voy a decir en un momento lo que yo pensé cuando me hice eso, pero antes me gustó la crítica politológica que también existe de alguna manera al tema del anarquismo, y yo lo conversaba justamente con ese mi amigo que me decía que el Estado intrínsecamente tiene un mal y demás, y yo le decía, entonces vos sos anarquista, ¿no? Sí, porque de esa manera resuelve varias problemáticas y demás, yo le preguntaba lo siguiente, un ítem importante sobre el cual de alguna manera examina mucho la ciencia política ha de ser la autoridad, ¿no? Le pregunto, ¿me lo concedes? Sí, me dice. Bueno, la autoridad es un ítem o elemento importante que se estudia en la ciencia política. La autoridad vos la podés resolver de dos maneras, o delegándola o asumiéndola. Si la delegás, bienvenido, estamos en el sistema republicano y todo lo que querrás y demás, ¿no? Si la asumís, ¿dónde la asumís? En la voluntad. Por lo tanto, eso de alguna manera se expresa en lo que yo entiendo como voluntad de poder. Es decir, si vos asumís la autoridad, entendiéndola como poder, de alguna manera tenés una prerrogativa que antes has delegado y que ahora vos posees, que es justamente ese capricho de decidir no solamente sobre vos, sino de alguna manera disolviendo otros principios filosóficos como pueden ser el de verdad y al final de cuentas la verdad ha de ser la del más fuerte, ¿no? Y su contrario, ¿dónde lo advierto? Y esto ya pensando yo solito, ¿no? Porque justamente estamos con la homologación de Sinusía aquí en Bolivia, entonces estamos teniendo una charla filosófica y demás, estamos leyendo a Platón. Y en Platón advierte un sistema no como normalmente se lo lee como protocomunista, sino uno distinto, que no se ha categorizado, es decir, así como el liberalismo tiene su contrario al socialismo y el libertarianismo, el comunismo de alguna manera, el contrario del anarquismo, que es ausencia de orden de alguna manera, ¿no? Orden explícito por lo menos, su contrario de ser necesariamente un orden superlativo, ¿no? Mucho más fuerte. Y yo lo denominaría y lo encuentro en Platón como una suerte de teleocracia. ¿Por qué? Porque, por lo menos en la república, ¿no? No en las leyes, porque si bien propone muchas cosas, por ejemplo Platón en la República, la principal o sustancial creo yo, a través de la cual se dan las demás por añadidura, ha de ser aquella mediante la cual le asigna un papel o clase social a las distintas personas de acuerdo a la naturaleza que él advierte, el tema de las almas, el tema de la predisposición, el tema de los ánimos, porque yo creo que esa es la cuestión sustancial y los demás son accidentes que se dan por añadidura en la medida en que se entiende como baluarte el asignarle a cada uno algo de acuerdo a la naturaleza que Platón advierte, digamos, ¿no? Pero es una disquisición que yo la pensaba, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la temática, creo que sí, la pregunta primera que nos tenemos, o las primeras dos preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué es el hombre y qué es el Estado, ¿no? Para resolver la cuestión del hombre yo considero de que hay pocas opciones, o es un ser social y político, no puede ser uno o lo otro, o es un ser asocial, o es un ser antisocial,
o es un ser extrasocial, ¿no? Una suerte de Dios, o, o el hombre es enemigo del hombre, o es un ser social, ¿no? Como nosotros suscribimos. Y para de alguna manera también ya resolver el tema, y prescindiendo un momento de responder qué es el Estado, el tema de la justicia, si es justo. A mí me parece que sí son justos los impuestos en la medida en que justamente hemos advertido en el hombre una naturaleza social y política, ¿no? Por lo tanto, si es social, el discurrir que hemos hecho es justo, atendiendo a la naturaleza, al mérito y a la necesidad del hombre, ¿no? Justamente esto lo desarrolla de una manera en un video Jonathan, que la justicia vendría a ser el perenne o perpetuo ejercicio de darle a cada quien lo que le corresponde atendiendo a su naturaleza. Por lo tanto, si el hombre es un ser social, el discurrir que hemos hecho es justo en la medida en que se le está dando al hombre social un bien común, que es justamente un bien social, que no prescinde de un bien individual, sino que lo supone y lo perfecciona, como si fuera la unión hipostática, ¿no? Y así también suele suceder con el tema del mérito y de la necesidad, ¿no? Por lo tanto, si se le hace justicia al individuo, esto redunda en un bien, no solamente individual, sino superior, es decir, común. Y para atender a la objeción, antes que se me escape, que me hiciste de un posible Robin Hood, ¿no? O algo así, yo considero que la filantropía de alguna manera sí también supone un subjetivismo y a su vez un egoísmo. Pero le voy a explicar en qué sentido. Aquella persona que de alguna manera pretende hacer un acto filantrópico, se tiene que hacer ciertas preguntas, entre ellas, ¿cuándo, dónde y cómo? Es decir, yo advierto una problemática de indigencia, de falta de dinero y demás, por lo tanto tengo que robar. Yo para robar me tengo que preguntar el cómo, por supuesto, el cuándo, es decir, qué nivel de pobreza necesito yo para actuar en virtud de los otros, ¿no? Es decir, que hayan 10% de pobres, 20% de pobres, cuándo voy a actuar y dónde, contra quiénes, ¿no? Y esos elementos han de ser subjetivos porque responden al discurrir, al capricho y al ingenio propio de la persona que va a robar, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera redunda en un bien porque el analogado principal sigue siendo él, es decir, él va a hacer un acto filantrópico que es para otro, pero el analogado principal es él porque está pensando en él y en hacer un acto filantrópico y el sentirse bien, de alguna manera, ¿no? Ese sentirse bien, es decir, como que uno no puede eximirse de hacer una obra buena sin esa sensación de, al final de cuentas me quiero sentir bien haciendo una obra buena, ¿no? Yo por lo menos advierto allí de esa manera el egoísmo y, y bueno, para tampoco hacerlo muy largo y no robarte mucho tiempo, Guille, ¿no? Estas son algunas de las cosas que tenía escritas, pero creo que de alguna manera hemos respondido a la pregunta de todas las preguntas que nos planteamos, es decir, no agotamos el tema, se lo puede perfilar siempre desde muchas maneras, pero los impuestos no son un robo. Yo por lo menos mantengo de que no es un robo, atendiendo a la causa formal y final del robo y del impuesto contrastivamente. Vos has hecho una excelente disertación respecto al derecho y cómo el derecho puede resolver la cuestión del robo, no solamente diciendo, porque, o sea, el argumento no es porque alguien se puede quedar con esto, no, Guillermo dice de que los impuestos no son un robo porque es legal, digamos, porque está en la ley, no, sino que se remite al principio y a la justicia y al desarrollo de lo que es el hombre. Pero si uno prescinde, digamos, de preguntarse estas cuestiones, uno puede decir, no, yo me quedo con que el impuesto es un robo porque hay coacción y a mí no me gusta y me enoja y me frustra. Bueno, son cuestiones ya más circunstanciales que se resuelven en preguntas previas muy anteriores, ¿no? No solamente a eso, ¿no? Mira, Marquito, es muy fácil pensarlo así. Sí, Vos sos liberal. sí. Decime, yo te digo, Marquito, te dejo que vaya a vivir a donde no cobren impuestos. Andate al país que vos quieras, donde no cobren impuestos. Porque no me puedes decir que cobren menos. Me tenés que decir que no cobren, porque todo tributo es un robo. O sea, no uno sí y otro no. Todo. ¿Dónde vas a ir? Otro ¿Dónde? planeta, ¿no? No hay. Porque no se puede. ¿Me entendés? Porque no existe. Básicamente, ahí uno tiene la prueba fáctica de que vos podés quejarte de que sean muy caros, de que sean demasiados, de que sean injustos, de que no sean proporcionales, de que sean confiscatorios. Y podés tener razón en todo, pero no ontológicamente. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Entonces, uno tiene que preocuparse por las características del impuesto, por todos estos principios, tiene que preocuparse y ocuparse, por supuesto. El problema es otro. Ahora, ¿quién no se quiere ocupar? La izquierda. ¿Por qué? Porque si vos te ocupas, terminas cobrando menos impuestos. Y eso es menos caja. ¿Me entiendes? Bueno, obviamente, digamos, si vos sos socialdemócrata, nunca vas a pensar de esa manera. Siempre estás pensando sacarle al otro. Bueno, ahí aprovecha el liberal
¿Qué te dice? No, ve, los impuestos son un robo, etcétera. No, son injustos los impuestos que tenés puestos en tu país. Bueno, sí, pueden ser, probablemente hay impuestos que no tienen sentido en Argentina, por ejemplo. Hay impuestos a los movimientos bancarios, se llaman los débitos y créditos bancarios. Cosa que no tiene sentido, pero hace mucha caja. Entonces nunca más lo sacaron porque obviamente todos los impuestos se ponen con como de necesidad y urgencia y se quedan para siempre. Son provisorios para siempre, dicen. Así que bueno, ese es el asunto. Digamos. El problema no es ontológicamente el impuesto, digamos, o sea, eso es lo que estamos diciendo. O sea, se cobran impuestos. Es como evidente que hay que aportar, o sea, que de algún lado tiene que salir el recurso, a eso me refiero. Si ustedes se centran en la palabra recurso de la organización política, ¿sí? Atendiendo que el Estado es una organización política de una nación en un territorio determinado, pero más allá de eso, o sea, si uno piensa que nosotros como sociedad nos tenemos que organizar y que para organizarnos necesitamos recursos y de algún lado lo tenemos que sacar, bueno, ahí es donde se va dando esta obviedad, digamos, del tributo y los supuestos donde nos vamos a ir manejando. Pero hay algo que dijiste de la filantropía y a mí me interesa hacer una distinción. O sea, esto lo hace Castellani, ¿no? Leonardo Castellani, un autor que a mí me gusta mucho, que seguramente vos conoces. Tenemos, él dice, él se queja de la filantropía. Dice que no es la caridad cristiana. Ojo con eso. Porque la filantropía es de alguien al cual es más farisea, digamos. Es como que me sobra y tiro la moneda en el tarro que suena fuerte para que todo el mundo escuche. ¿Sí? En la caridad uno toca, en la filantropía no. En la caridad, cuando yo soy caritativo con alguien y lo hago desde el amor, tengo que tocar al otro. Y esa es una gran diferencia, digamos. Uno nunca puede ser caritativo sin tocar. Y hay que entender esta frase, ¿no? O sea, ir y tocarle la mano, tocarle la cara, tocarle, olerlo verlo en su totalidad, digamos, hacerlo otro. O sea, esa es la caridad cristiana que es muy diferente a la filantropía actual, ¿no? De que probablemente hagan transferencias bancarias y ya se sientan mejor. O sea, por más que sea, por más cantidad grande que sea el importe que están transfiriendo, sigue siendo algo sin caridad, o sea, sin lo fundamental de la caridad cristiana. Y después hay algo que es interesante, porque nosotros podemos decir, sacar de la Biblia algo que es muy, muy fundamental, ¿no? Esto del capitalismo y poner como centro al capital es poner como centro al dinero, ¿sí? Y que el dinero haga más dinero. ¿Y qué dice eh, en la Sagrada Escritura? No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. No se puede. Por eso es que yo digo que tiene algo intrínsecamente malo el concepto de capitalismo en tanto que el capital crece, crece, crece por sí mismo. Y no importa nada más que el capital crezca. ¿Sí? No importa si hay en China cama caliente, gente que se muere, o sea, no importa los sistemas de producción que haya, simplemente, o chicos en grandes barcos en el medio del Océano Índico haciendo zapatillas Nike, bueno, eso no importa, importa que el capital crezca. Bueno, yo les recomiendo un libro que se llama No Logo, de Naomi Klein, para que entiendan, digamos, las consecuencias, digamos, de pensar de esta manera. ¿Sí? Por eso es que la palabra capitalismo tiene su problemática para mí, a mi modo de ver, que es mejor usar una economía de mercado sin ningún problema, digamos, porque da cuenta de la instrumentalidad del asunto. ¿Me explico? O sea, pone de relieve que es un instrumento, no es lo central. El capital no es lo central, es un instrumento para. Es por eso que muchas veces podemos disminuir el capital para poder hacer felices, digamos. ¿Me explico? Entonces, por ahí va el asunto. Y si no podemos servir a Dios al dinero, y Dios es la bondad, el bien, la belleza, bueno, es todo el ser que tenemos nosotros, bueno, tenemos que necesariamente concluir que hay que entender que el primero tenemos que poner en términos sociales y políticos una filosofía humanista que nos permita hacer crecer el capital de manera que nos sirva para todos.
Yo creo que eso es lo que llaman mucho un capitalismo humanista, pero bueno, eh, yo prefería llamar un humanismo con economía de mercado. Así es, coincido, Guille. Y bueno, para no robarte más tiempo, Guille, yo te quiero agradecer. Nuevamente, bueno, creo que de alguna manera hemos perfilado bien el tema de distintas maneras, hemos llegado a buenas respuestas. Y es bastante interesante, yo te decía, buscaba en YouTube algún video que diga por qué los impuestos no son un robo. No había visto uno hasta el momento. Así que es interesante, ¿no? Ir explorando esta problemática, de alguna manera sentar certidumbre allí donde ni siquiera existe la interrogante, ¿no? Porque es como que se presupone cierto porque lo dice tal y se maneja esto de la verdad topológica, ¿no? Lo dice mi ley, lo dice tal, y bueno, es cierto, ¿no? Amén. Así que, bueno, atendiendo a que nos quedan 2 minutos, Guillen, no te quedo nada más que agradecer. Muchas gracias por dedicarme esta hora y pico de vida a esta conversación. Y también agradezco, ¿no?, a todos los que se han conectado, los que después vean el video, dejen sus comentarios, a ver qué les pareció. Pues podemos seguir pensando en la cuestión, ¿no, Guille? ¿Qué te gustaría decir para hacer? Mira, totalmente. Marquito, sabés que no preparamos el tema, sabés que lo pensamos acá en vivo, por lo menos yo. Sí, sí, claro. Que surgió y se dio. Así que, bueno, seguramente volveremos a ver el video nosotros mismos y veremos qué precisiones podemos hacer. Yo creo que en términos generales no hay grandes errores de lo que estamos diciendo, digamos, y no creo cambiar de opinión después de ver y escucharme y decir qué dije, no creo que pase eso. Sí, probablemente alguna precisión podríamos hacer, como siempre. Bueno, pero esto fue pensar en vivo, esto es Sinusía, muchachos, básicamente. Sí. Conversar, tener conversaciones filosóficas que nos permitan ir ejercitando la filosofía, que es eso es lo que te hace filósofo en realidad. No es leer un manual de historia de la filosofía y saberte qué dijo Kant, qué dijo Hegel, cómo lo dijo, qué dice este autor, qué dijo Jäger, que así, no. Básicamente podríamos decir que hacer filosofía es pensar, digamos. Si bien no de cualquier manera, siempre es bueno hacer el ejercicio. Así que te agradezco, Marquito, por el espacio, te mando un abrazo grande y bueno, espero que lo repitamos pronto. Claro que sí, Guille, muchas gracias. Hasta la próxima entonces, amigos. Chao, chao.